Bueno, pues son las 10 de la mañana, casi 8 minutos. Continuamos aquí en directo en Intereconomía Valencia, en el Intercafé. Recuerden que nos pueden seguir a través también de redes sociales, que ahí estamos presentes online y que tienen toda la información también luego reflejada en interdiario.es. Bueno, ahora estaríamos en teoría en el tiempo del podcast hablando con inversores de TVIC Finance, pero bueno, tenemos solo una parte de TVIC Finance, que es el CEO, que es además nuestro buen amigo y colaborador Vicente Ruiz. Buenos días. Buenos días, José Luis. Hoy no tenemos a Manu Moreno, no hemos podido hacer el podcast, que está un poco pachucho. Está un poco pachucho. Pero bueno, todo esperemos que bien. Sí, todo bien, todo bien. Son también cosas también de salud. Hemos hablado mucho de fiscalidad. Sí, estaba escuchándolo. Tú que además eres director financiero. Sí. Si has podido así seguirlo un poquito, no sé si te quedas con algo respecto, fíjate, aparte del tema de remediar la infrafinanciación, que ya sabes que es un capítulo habitual, pero luego, por ejemplo, lo que afecta directamente a pymes, autónomos, y sobre todo ahora que estamos ya en cierre de año, que es momento de hablar de fiscalidad, aunque a algunos no les guste, ¿no, Vicente? Sí, lo que pasa es que muchas veces nos esperamos a tan de final de año que creo que la planificación tiene que ser un poco anterior, ¿no? Muchas veces ahora en diciembre pues me siento con mi asesor fiscal y empiezo a verlo y dices, bueno, pues ahora en diciembre ya no hay tiempo. Claro. Quiero decir, ahora es como, bueno, ver qué pasa y ver qué te sale a pagar o cómo te hacer, pero si quieres una buena planificación fiscal tienes que verla de antes, tienes que ver esa estructura, ¿no? Para ver si finalmente a final de año lo tienes todo en regla. Y sobre todo cuando tú vas a calibrar al final, ¿no?, el capítulo, por ejemplo, de renta, por ejemplo, de impuesto de sociedades, por lo que muy bien estabas apuntando. También en este caso lanzo una baza en favor de aquellos que son activos y que, bueno, no es que desprestigie ni mucho menos a nadie, pero que está claro que uno cuando tiene empresa o es autónomo se tiene que preocupar, indiscutiblemente, pero luego también al mismo tiempo, que duda cabe, pues que te echen o que echéis una mano, y ahí está, por ejemplo, una figura como vosotros, como TVIC Finance, para aconsejar y asesorar. Pues correctamente, muy bien dicho, porque creo que la responsabilidad no es del asesor. La responsabilidad es de uno mismo, porque al final son tus impuestos, es todo tuyo, entonces tienes que preocuparte. Es decir, tienes que por lo menos conocer. Como muchas veces hablamos, no tienes que ser experto en la materia, pero sí que tienes que entender, ¿no? Y creo que muchas veces, ¿no?, los asesores, pues bueno, tenemos muchos clientes, van muy bien el día a día, muy rápidos, pero realmente muchas veces, aunque nosotros intentamos ser siempre proactivos, ¿no?, de sentarnos una vez al mes, nosotros, por ejemplo, todas las semanas una reunión, pero semanal y trimestralmente tenemos una reunión aceptada. Sí que es verdad que muchas veces el cliente tiene que, bueno, quiero ver esto, y sobre todo las asesorías fiscales, pues ¿cómo? Que no ser esperar a que venga él a decirme, sino yo pedirle, por favor, vamos a tener una reunión a final de trimestre, ver cómo ha ido el trimestre, ver cómo planificamos el final de año, que creo que es responsabilidad de todos, ¿no? Que no solo ni del asesor ni solo del cliente, sino que todos estemos, ¿no?, con esa responsabilidad de conocer los estados. Sobre todo para literalmente cuadrar las cuentas, que es uno de los detalles al final más importantes. Lo digo porque cuando uno cierra el año, si está en vuestras manos, para aquellos que sois expertos en la materia, puedes tener un cálculo aproximado, por ejemplo, en capítulo de renta, de lo que te puede venir y no llegar a la renta y decir, uy, esto porque ha venido, el otro porque ha venido. Sobre todo esa, digamos, confusión, ¿no?, sobre cómo tengo que hacer las cuentas y cómo tengo que hacer los números. O también el capítulo de sociedades. Y especialmente en un año difícil como el que cerramos y en lo que está por venir para 2023. Mira, nosotros no somos especialistas en la renta personal, ¿no? Nosotros trabajamos con muchas empresas y mira, desde junio ya empezamos a planificar un poco ese cierre. ¿Por qué? Porque hay muchos datos, ¿no?, o hay facturas que realmente hay que entender el concepto de ellas. Es decir, te cuento el caso ejemplo que estuvimos viendo no hace mucho. Teníamos un cliente que trabajaba con un servicio de cloud, ¿no?, un servicio de estos en la nube, y le facturó todo el 2023 por adelantado. Entonces, el administrativo cogió y vio la factura, la contabilizó, era un importe muy elevado. Y claro, el CEO estaba como, Vicente, este año mis márgenes han estado muy tocados. Entonces empezamos a analizar y al final vimos que realmente esta factura no correspondía al año 22, correspondía al año 23. Ya. Te la habían emitido. No pasa nada. Hay mecanismos contables que tú, bueno, pues haces una provisión o la periodificas, pero claro,
muchas veces sí que es necesaria esa revisión más en profundidad, porque esto es un ejemplo, pero luego hay amortizaciones que no se llevan durante todo el ejercicio, se hacen a final de año. Es decir, hay diferentes partes contables económicas que hay que revisar a final de año para que todo esté bien cerrado. Sobre todo en el capítulo, por ejemplo, a ver, los trimestres en teoría os ayudan a los que trabajáis en este ámbito de dirección financiera o al asesoramiento fiscal a llevar, en primer lugar, un control, como es lógico, y en segundo, para poder cerrar el ejercicio de la mejor manera posible, o luego hay que tener en cuenta muchos detalles. Hablábamos antes con la directora de la agencia tributaria valenciana que, por ejemplo, el capítulo de desgravaciones ni te cuento. O sea, aquí mucha gente no se aclara. ¿Qué tengo que desgravar? ¿Qué no tengo que desgravar? ¿Qué puedo aplicar? ¿Qué no puedo aplicar? Y luego, aparte, claro, que luego las condiciones van cambiando. Y, por ejemplo, en este caso, el impuesto de sucesiones, que tiene también una afectación directa respecto al capítulo de, como bien dice su nombre, sucesión de empresas. Correcto. Sí, no, al final hay que tener en cuenta todo, ¿no? Y todas las posibilidades de poder esas desgravaciones adicionales, esas bonificaciones. Pero claro, ahí sí que es verdad que necesitas ir de la mano de un experto, porque hay... Bueno, en área de empresas no hay tantas, sí que es verdad que en área de autónomos puede haber más, qué tipo de gastos puedo aplicarme, pero indudablemente tienes que ir de la mano de un experto en esa parte fiscal que te puede ayudar a tener ese ahorro fiscal. Es decir, que no estamos engañando, sino simplemente aplicar la ley que deja tener ese típico de gastos o esas desgravaciones y bonificaciones para que a final de año pues estés saneado y que pagues, ¿no? O lo justo o lo que te toque pagar. Y especialmente lo que tiene que ver con el capítulo de cumplir bien con las obligaciones tributarias, porque luego si no vienen las famosas sorpresas. Entonces, claro, luego llega la gente y dice, ¿pero qué no he hecho bien? ¿O qué he hecho mal? Bueno, pues a lo mejor es lo que no has hecho bien. Eso es. Porque yo me he encontrado con mensajes de la agencia tributaria para pagos, por ejemplo, de trimestre o fraccionamientos de IVA, y a veces me he encontrado con un mensaje con una cantidad que no me correspondía con lo que yo tenía apuntado. No cuesta nada preguntaros a vosotros, oye, ¿y esto por qué es? Sí. ¿O esto por qué se hace? ¿No? O como tú bien decías, es que he cobrado una factura por adelantado que me ha venido muy bien para recibir unos ingresos, pero que obviamente luego tengo que tributar por ella. Correcto. Que esto también es otro caso frecuente. Al final, ¿no? Nosotros siempre decimos que, o nosotros cuando intentamos enseñar, ¿no?, a ese gerente, a ese CEO, el que tiene que entender, tiene que ser un poco crítico con la información que recibe. Ya, pero también de nuestra parte. Finalmente, tú eres el que estás al frente de tu negocio y realmente es el que tú conoces exactamente tu negocio. Nosotros como asesores, sí, tenemos muchas empresas parecidas, similares, pero realmente el que vive y el que conoce al 100% el negocio es el gerente. Por lo tanto, tiene que ser crítico cuando recibe pues, cuenta de pérdidas y ganancias, los impuestos, los balances, tiene que entenderlos y ver si tiene sentido lo que muestra la contabilidad, la fiscalidad, tus finanzas, con lo que realmente tú estás viviendo, Claro. que tú lo estás viviendo día a día. Que eso pasa mucho, que llegan unos balances y ves ahí importes que dices, ¿cómo puede ser que yo tenga pendiente de cobrar de mis clientes, me lo invento, 80.000 euros? Sí. Tú tienes que ser conscientes. Claro, y tú puedes decir, claro. no, Vicente, no puede ser porque yo lo cobro todo al contado, puede ser que haya una cuenta que no habéis contabilizado. Es decir, tú conoces tu negocio. Entonces, tienes que ser crítico con la información que recibes. Y sobre todo, por ejemplo, ese capítulo que tú mencionabas es algo que todos vivimos habitualmente. Luego tiene que ver con he emitido una factura, luego no me acuerdo por lo que tú decías, no me acuerdo que la tengo que cobrar. O no en qué momento, pero tú, sin ir más lejos, has soportado ese IVA. Claro, o estás soportando ese IVA. Claro. Y entonces, claro, luego dices, pero ¿y ahora esto qué? Uy, y ahora me llegó esto. Uy, pero si luego esta no la cobré. O luego... Sí. No, son detalles que en un acumulado, además de facturas, es muy fácil caer o incurrir. No, al final, cuando emites tantas facturas, o tienes un sistema que te ayuda un poco a la trazabilidad del mismo, o es muy complicado saber. Si al final emites 100 facturas al año, que no es ninguna barbaridad, 10 facturas al mes. No. Claro, no te puedes acordar de esas 100 facturas si las has cobrado, si no, necesitas tener un gestor que te ayude en eso. Y muchas veces hablamos aquí, ¿no?, de la parte de la financiación, ¿no? Hablamos de financiación, de bancaria, financiación de inversores. La primera financiación son tus clientes. Es decir, lo que tú vendes. Tú siempre lo dices. Sí, es que es verdad, es que es tu primera línea, tus ventas. Está muy es muy bonito vender, sí, pero es más importante cobrar. Es decir, que no, es que he vendido un gran contrato, perfecto, ¿cuándo lo cobras? ¿Tardas 30 días, 60 días? Porque esos 90 días que le das de plazo a tus clientes, tú tienes que financiarte, porque tú sí que incurres en ese coste.
tú has producido ese bien o ese servicio, lo vendes, perfecto, lo has vendido, que lo vas a cobrar en 30, 60, 90. Ahora esos 90 días que tú has vendido que no has cobrado, necesitas esa financiación. Por lo tanto, dar periodo de pago a los clientes está muy bien. Pero bueno, hay que ser consecuentes y tenerlo todo muy bien Yo digo atado. siempre, por ejemplo, que si tú tienes una operación de 3.000 euros para cobrar, especialmente en el capítulo de autónomos o de pequeñas y medianas empresas, y los cobras al mes o al mes y medio, te puede hacer papel. Si esos 3.000 euros los cobras a los 6 meses, por ejemplo, el azote constante que sufrimos los autónomos con las administraciones públicas, pues 3.000 euros dentro de 6 meses, pues hombre, tota pedra fa pared ya, pero claro, me los he comido ya. Pero has estado 6 meses soportando, Claro. soportando eso. Eso. Y sobre todo, que si no estás en el criterio de caja, que la gran mayoría no está en el criterio de caja, Ya. tú en el momento que has emitido la factura, en el trimestre has adelantado ese IVA. Es que además son 2 trimestres, por ejemplo, en este caso. Entonces, en este Bueno. caso tienes que soportar el coste, ¿no?, de haber realizado, ¿no?, tu servicio o tu bien, más el coste de que tienes que, bueno, no el coste, el pago que tienes que hacer el impuesto. Esos 6 meses. Es decir, que sí, que como tú bien dices, que de aquí 6 meses mucha gente piensa, ya, pero bueno, es un pago seguro, voy a cobrarlo Sí, seguro. ya, Sí, pero- lo vas a pero- cobrar seguro, pero vas a estar 6 meses soportando Claro. esa Con, carga. con lo cual ese dinero que al cabo del mes o 2 meses, si son 3.000 euros, te hace un papelito, pero claro, después de mucho tiempo, pues bueno, 6 meses en adelante. En el caso de administraciones públicas, porque a algunas se les llena la boca, pero algunas tardan en pagar una vida. O te pueden estar mareando la perdiz durante un montón de tiempo, con lo cual al final incluso te diría que esos 3.000 euros lamentablemente se acaban diluyendo. Claro, claro. Porque cuando ya te metes, ya estoy hablando de 6 meses, pero si te metes ya en 9 meses o un año, ya al final dices, pero si esto me lo he comido absolutamente. Y sobre todo que muchas veces que no paramos a analizar todo ese coste de oportunidad, es decir, porque si al final estás reclamando, que si ahora le falta que pásame la orden de compra, que si en la factura no se ha incluido Eso es. la Uy, partida. Eso es un clásico. Claro, que si ahora, claro, todo ese tiempo que se pierde entre comillas solucionando esas cosas, es tiempo que tú podías estar invirtiendo vendiendo más. Que claro, que esto es un coste oculto, pero que al final lo que tú bien dices, 3.000 euros a 6 meses, si me ha tocado perder 40 horas en esto, más Sí, los 6 meses claro, que no he claro. cobrado, más no sé qué, al final dicen, esta operación he perdido dinero. No, absolutamente. Bueno, me viene a la cabeza, por ejemplo, que tú lo sabes, las ayudas concedidas por la Generalitat Valenciana de 300 euros para empresas o para autónomos, que dices, 300 euros, si es que al final los voy a meter en contabilidad y casi me van a costar dinero. Sí, eso sí. Ahora, si son, como apuntamos, 300 euritos de un cliente, 300 de otro, 300 de otro, 200 de otro, y los cobras al mes, bueno, pues eso, tota pedra fa pared. Correcto. Pero si no, pues... Sí, al final 300 euros los tardas en cobrar 2 años, con las Yo- operaciones, justificación, no sé qué, te ha costado dinero. Pongo siempre de ejemplo a los supermercados. El secreto dicho, y te acordarás que lo comentábamos aquí, Correcto. lo hemos ya mencionado con varios de vuestros invitados en Hablando con Inversores, que volverá el próximo miércoles. El próximo espero. miércoles volvemos. Que Manu esté en plena forma. Además, no tenemos por qué parar en Navidad, porque no hay fechas festivas de por medio, y ganas de hacer negocio y de invertir, por supuesto, siempre hay. Pero acuérdate lo que nos ha dicho algún que otro experto, el flujo de caja o el cash flow. El supermercado, la gran ventaja que tiene es que todos los días genera ingresos. Todos los días. Genera cobros. Y Encima, genera cobros. tiene la gran, ¿no?, que es el paradigma de las NOF negativas. Bueno, esto es un punto más técnico, pero al final significa que tú cobras en el mismo momento, pero pagas en 30-60 días. Por lo tanto, Claro, esa eso es. financiación, tu empresa es generadora de flujos de caja. ¿Por qué? Porque yo lo estoy cobrando todo en el momento cero y estoy pagando a 30, 60, 90... Bueno, ahora se está ajustando más, pero bueno, tienes ahí un saco, ¿no?, digamos, de generación de caja muy, muy importante. Y así es como hacer recaudación. ¿Cómo cierran las empresas este año 2022? Pues a ver, lo hemos ido comentando durante mucho tiempo. Creemos que los primeros 9 meses, tras ya, ¿no?, toda la reactivación de todo, parece que se iba muy bien, ha ido bastante bien, ha endurecido bastante todo el tema de los costes de aprovisionamiento. Y yo creo que este último trimestre, pues las empresas han empezado a sufrir, A notar ralentización. a notar esa ralentización.
Y bueno, empezamos a ver también faltas de pago, otra vez la morosidad por el medio, que eso, con relación a lo que estamos hablando, es un fuerte. Es decir, tú imagínate, ¿no? Que hemos hablado de, no, a los 6 meses lo cobro, qué guay. Bueno, ¿y si no lo cobro? Y si no lo cobro, claro. Y si no lo cobro, claro, te hace un buen agujero. Claro. Y sí que es verdad que estamos empezando. Bueno, justamente ayer hablaba con directores de oficina de una entidad aquí de Valencia y nos decían que estaban notando otra vez ya los ICOs, esas no pagos puntuales. Porque, perdona, un detalle, de los otros ICOs, los que venían derivados de toda la pandemia, ahí yo no sé si el gobierno ha hecho un poco la vista gorda. Bueno, es verdad que se han renovado, creo que algunos, ahora se van a conceder otros, pero hay una cantidad de dinero que ya veremos, porque no sé si es que al final, bueno, en este caso el gobierno central dice, pero yo cómo me voy a poner a reclamarle a las pymes, los ICOs, con el panorama que tenemos ahora por crisis energética, porque aquí no sé, se ha echado un poco la manta a la cabeza, me da a mí esa sensación. Yo la sensación que he notado con las que hemos conocido de que han empezado a no poder pagar ha sido que el gobierno primero lo que ha hecho, bueno, ese aval ICO del 80% en muchos casos estaba respaldado por el aval personal de la empresa o de la persona. Que yo en aquel entonces recuerdo que decía, no, yo prefiero, la banca nos decía, yo prefiero cobrarlo del gobierno y a ti no te ejecutaré. Como que, bueno, como tengo el aval del Estado, primero le pido a él. Pero en septiembre, octubre hemos escuchado como que la entidad financiera te decía, no, yo primero tengo que pedirte el aval a ti, págame Claro, a ti y luego es, si sobra eso es. ya le pediré al Estado. Entonces ha habido un cambio que yo creo que no se transmitió bien o yo creo que no se transmitió, no, que no lo tenían claro cómo iba a pasar en el caso de impagos y ahora está apareciendo eso, que la banca primero te está o pidiendo el aval a ti como diciendo, no, tú has avalado, aunque el Estado también, pero yo primero te pido a ti y si ya veo que no puedo, ya iré al Estado. Pero eso en mayo, abril no se decía eso. Nos decían lo no se contrario. decía eso, pero luego está el capítulo que hay que devolverlos. O Eso sí. O eso se supone. Para eso estaban. También lo hemos comentado varias veces. ¿A quién se le da dinero? A empresas que hayan tenido un problema. ¿Cuál es el problema? Que si la empresa ya venía agonizando, inyectarle más dinero es como estás creando una empresa zombie. Es decir, que se está manteniendo con ayudas, con tal, pero que la empresa no está generando. Y eso nos lleva irremediablemente a los concursos. A los concursos. Totalmente, no hay otra. ¿Y cómo estamos? Pues se ha notado ese alza de los concursos. Porque la moratoria también para no presentar concursos acabó el 30 de junio. El 30 de junio. De junio fue. No, pues hemos visto que se están incrementando algo bastante los concursos, pero por eso, porque se inyectó liquidez a empresas que realmente no eran rentables ni eran viables y esas empresas, pues bueno, fue un balón de oxígeno que les duró, pues eso, el año que han podido estar sin pagar la capitalización, pagar el capital, pagaban intereses solo y ahora se han vuelto otra vez ahogados. Luego no olvidemos que, por ejemplo, en este acuerdo, como tú sabes, reciente entre el gobierno y la banca respecto a los periodos de carencia, etcétera, de los préstamos, que a nadie se le olvide cuando tú tienes una carencia, es decir, donde no pagas cuotas o capital durante un año o dos, luego los intereses aumentan y la vida del préstamo se alarga. Claro. Que se trata, a ver, que bueno, tú eres el experto, pero yo lo recomiendo, obviamente, entre no pagar y tener un modelo flexible, hay veces que hay que pagar intereses para estirar todo esto y poder tener un escenario. Es preferible hacer y llevar las cuentas de la mejor manera posible. Me viene a la cabeza la agencia tributaria. Mira, que estábamos hablando antes con la directora del área valenciana respecto de, bueno, yo te concedo unos fraccionamientos de IVA, te cobro un poquito de intereses, pero tú a efectos, digamos, fiscales y de cara a poder funcionar a nivel empresarial, tú estás al corriente de pago. Eso es. Es preferible esa opción, como es obvio. Sí. Pero claro, que a nadie se le olvide que la banca lo suyo se lo cobra. Sí, no, a mí me hace mucha gracia porque a veces nos llaman como diciendo, Vicente, quiero esas subvenciones que nos dan. Y digo, a ver, subvenciones hay pocas. No, pero esos préstamos, digo, muy bien, es un préstamo. Como tú bien dices, es un préstamo que hay que devolver. Por lo tanto, todo lo que sea flexibilizar, ¿no?, esa forma de pago, alargar el periodo de carencia, alargar los plazos, nos parece correcto. Pero, claro, lo que tú dices, ten en cuenta que si decías que ibas a terminar el 2024 de pagar el ICO, pues a lo mejor pagas en 2025. Claro. Que si pensabas que ibas a pagar 1.500 euros de intereses, vas a pagar 1.800 porque al final retraes el tiempo de devolución,
con intereses. Lo que está claro es que, por ejemplo, vosotros, con Tibic Finance y por lo que nos venís demostrando cada semana, es decir, estáis ahí para que una empresa se adelante a los acontecimientos. Sobre todo es eso. Es decir, Tener esa visión. Claro, tener esa visión. Decía, nos lo apuntaba antes Sonia Díaz. No esperes a tener el problema encima. Es decir, calcula tu tributación, calcula las liquidaciones trimestrales, calcula cómo te va a salir una cuenta aquí o allá. Calcula ese impuesto de sociedades. Más o menos, calcula la renta a la medida de lo posible. No esperes a que me viene la sorpresa y no sé ni por dónde voy. Que tú sabes que esto es algo muy habitual. Yo soy muy pesado en esto, pero No, es que es el tema de la planificación. Eso es ser profesional. Es el tema de la planificación. Y yo siempre que puedo lo digo. Importante, planificación. Como mínimo en los próximos 6-12 meses tienes que saber más o menos qué te puede pasar. Nosotros nos gusta hacer escenarios y siempre un escenario es de ventas cero. Es decir, en el caso de que no vendieses nada, ¿cómo estarías? ¿Qué necesitarías? A ver, que sería el peor de los casos. Pero bueno, tienes que tener ese escenario porque luego ya tienes que tener esas palancas que puedes tocar, ¿no? De gastos para decir, bueno, pues si no vendo nada, tengo que reducir en esto, reducir en esto, reducir en esto. Claro. Y si luego se cumplen las ventas y soy optimista, perfecto, todos contentos. Pero nosotros siempre nos gusta, bueno, los financieros creo que somos un poco más conservadores y nos gusta el tema de, bueno, ponte en el peor caso y todo lo que venga bueno va a ser mejor. Pero ponte en el peor caso porque y verlas venir. Porque si no, pasa muchas veces. Llega diciembre, no puedo pagar nóminas, me ha venido el impuesto, no tengo para pagar. Pero perdona un detalle, Vicente. A veces no puedes pagar esas nóminas, a veces. Hombre, si tienes un enganchón de una situación de un impago, pues evidentemente es un imprevisto inesperado y le puede pasar a cualquier empresa. No, pero cuando hablamos de que no puedes pagar un mes, o no puedes pagar otro mes, o no puedes pagar otro mes, es decir, una de dos, o no tienes un buen flujo de caja, o algo no estás haciendo bien. Porque puedes tener un periodo complicado, pero tienes que provisionar y tienes que ajustar las cosas y no esperar al último momento para que luego digas, ya es aquella frase tan concurrida de qué mala es Hacienda, qué malo es el asesor fiscal, qué malo es el director financiero, ¿no? Que de estas os cae. Sí, no, al final a veces vienen como, Vicente, es que el mes que viene es que en un mes no podemos hacer nada. Es decir, podemos intentar a la fuerza a ver si podemos encontrar algo, pero con un mes vista es muy complicado. Pero como tú bien dices, si al final la empresa es rentable y genera unos buenos flujos de caja, beneficios, ¿puedes tener enganchones? Claro que puedes tener. Claro, por porque supuesto. No estamos exentos nadie. No. Pero si tú has ido haciendo las cosas bien, en este momento tú puedes ir a una entidad o a una de estas vías de financiación y les pides, mira, tengo este problema, tenía un cliente que no me ha pagado o se me ha retrasado un cobro, cualquier cosa, y hay mecanismos para ese bache poder superarlo. Claro, pero si vienes siendo una empresa que no eres rentable, no eres sostenible, no eres viable, si encima te dejan de... La gestión es un desastre. Claro, al final es como ya has ido acumulando errores que claro, al final a un mes vista pues sí, posiblemente no puedas pagar y empiece como ya dejo de pagar Hacienda, dejo de pagar Seguridad Social y es como empieza la vuelta y empieza la vuelta. Y como te metas en ese bucle, muy complicado lo tienes. Muy complicado. Muy difícil. La última cuestión, el capítulo de concursos, Vicente, es decir, llegan los esperados, lamentablemente por las razones que tú has esgrimido, que algunas empresas se vienen sosteniendo en ese modelo que vosotros conocéis como zombie porque vienen arrastrando 1 año, 2 años ya complicados. Es decir, ¿qué escenario tenemos ahora mismo? ¿Cómo lo ves tú? Y yo también otro detalle que es muy habitual en vosotros, en directores financieros, en asesores fiscales, que es no apures tanto para entrar en concurso o preconcurso. Porque a veces cuando apuras tanto, luego ya no tienes capacidad de solución, por desgracia, ¿no? Sí. Este es un escenario muy habitual. Sí, es muy escenario que utilizamos la ley concursal. Yo creo que cuando se legisló, cuando ha sido, se hace para como, ¿no? Que ellos llaman ley de segunda oportunidad. Es como, vamos a intentar, ¿no? Bueno, que te ha salido mal, sí, no pasa nada. Todos nos podemos equivocar y todos nos vamos a equivocar. Bueno, lo has hecho mal, utiliza este mecanismo, como tú bien dices, pero claro, si te esperas al último mes, cuando ya más o menos has liquidado la empresa, decir, bueno, es que ya llevo un montón aquí, un saco que ya no lo puedo cubrir. No, si te anticipas antes, da ese concurso antes, porque ¿qué te ayuda? A llegar a un acuerdo con tus proveedores, a hacer condonaciones, a rebajar la deuda y a intentar no dar esa segunda oportunidad.
Pero claro, eso no lo puedes hacer si has ido esperando y al final, a la desesperada, bueno, pues hago concurso y cierro. Claro, si es que si utilizas el concurso como la liquidación de la sociedad, bueno, pero yo creo que la realidad del concurso está para, bueno, me he equivocado, he aprendido de los errores que he hecho, entro en concurso, solvento esto y luego de aquí 6 meses, 4 meses o un año, nosotros tenemos el caso de una empresa que tiene un concurso de 8 años, lleva ya 5 años en el concurso, pagando y también no y pasa nada. de aquí 3 años liquidará la deuda y estará fuera de concurso. Claro, pero si es que hay gente que tiene esa obsesión de que entras en concurso y es el fin, ¿no? Es el fin cuando apuras mucho. Es el fin cuando te has hecho la bola demasiado grande. Claro, pero cuando tienes una manera todavía de poder sostenerla, pues no pasa absolutamente nada. Bueno, dejamos aquí lo que hubiese sido... Bueno, también has ido hablando con inversores, al fin y al cabo. Hemos hablado del capítulo fiscal con TVIC Finance, que desde luego, Vicente, pues siempre nos das esas lecciones magistrales. Vaya mañana que llevamos de tributos, de fiscalidad. Pero es bueno, lo que toca a final de año. es lo que toca a final de año y, por cierto, que aprovechamos y ayudamos a todos aquellos que nos sigan el día a día para resolver dudas, que para eso estamos aquí. Que las cosas a veces, que las cosas para hacerlas bien, a veces no es tan difícil. No. Vamos con unos consejos para la publi. A la vuelta, Vicente continúa con nosotros y entramos en el tiempo de Startup Valencia.